Muy buenos días y bienvenidas y bienvenidos todos a un nuevo programa de A Bocajarro en tiempo de hijos e hijas de putero. Hoy es lunes 2 de octubre del año 2017. En el programa anterior comenté que estábamos en 1917. En fin, tuve un lapsus mental por algo que luego os comentaré. Ayer estuve en la manifestación de la Puerta del Sol, de la convocación que se hizo, la convocatoria que se realizó. Por un lado, como apoyo a la capacidad de decidir, a la decisión del pueblo catalán de poder tener un referéndum. Galeano, creo que fue Galeano el que dijo aquel que si votar sirviera para algo estaría prohibido. Bien, pues ayer podía haber servido para algo y mira por dónde lo prohibieron. Efectivamente prohibieron votar. Lo cierto es que ningún político profesional, ninguno, en ningún partido profesional de la política, que son todos los partidos políticos son partidos profesionales de la política. De ahí que muchas compañeras y compañeros hayamos gritado en la calle partidos políticos, obreros, partidos obreros, obreros partidos, obreros partidos, partidos obreros, obreros partidos. Porque la clase profesional de la política, que toma la política como ese medio personal de bueno, de montárselo bien, de buscarse un futuro personal prometedor, como ya os he hablado muchas veces, y no están ni más ni menos que para eso, que para servirse de la política a sí mismos. Ya he hablado mucho de esto en mis vídeos anteriores. De lo que quiero hablar son de las razones personales, las mías, por las que salí ayer a la manifestación, a la convocatoria de la Puerta del Sol. Efectivamente había una parte de apoyo a ese pueblo catalán que tiene la voluntad de decidir su presente y su futuro, de decidir, pero de decidir directamente. A mí lo que me preocupa es que esta clase de profesional de la política es algo que odian profundamente que un pueblo, que la sociedad decida mediante referéndum sobre su presente y sobre su futuro. Y decida mediante referéndum sobre las condiciones de trabajo, las condiciones sanitarias, las condiciones de educación, aquellas condiciones que socialmente se abordan en relación a aquellas personas más vulnerables, dependientes, que quedan en esa condición y situación de dependencia, bien por enfermedad, bien por accidentes, y los ancianos, los jubilados, que ahora llevan ya muchos años, especialmente desde esta última década, con aquello de que, bueno, que el estado del bienestar no es sostenible y que las pensiones de jubilación están en riesgo, que el sistema no va a poder hacerse cargo de los jubilados. Bien, todas estas cuestiones. Pues todas estas cuestiones que son aquellas que afectan directamente a nuestras vidas con una relevancia importantísima, son las que la clase política, los políticos profesionales, esos que se llaman a sí mismos demócratas, los demócratas, yo soy un demócrata convencido, soy un demócrata muy convencido, aunque mi papá fuera un fascista que fusilaba un general que ordenó los fusilamientos y haya dejado a mucha gente en las cunetas y hayamos perseguido, mis abuelos, mis papás hayan perseguido a todos los que gritaban libertad y tal, y los hayan apaleado y torturado y matado. Yo soy un demócrata.
o yo soy un demócrata del Partido Socialista, yo soy un demócrata porque llevamos más de 100 años como partido, somos un partido muy viejo en la historia, hemos hecho muchas cosas, siempre hemos pactado con la derecha. Siempre, eso siempre, porque el pacto, el diálogo es importante, el diálogo, diálogo, mover los labios, la boca, dialogar, eso es de demócratas, y somos demócratas. Bien, pues a todos estos demócratas odian profundamente que nosotras decidamos todas aquellas cuestiones que afectan a nuestras vidas, pero para eso se creó. Las democracias liberales, porque son democracias liberales, las democracias parlamentarias representativas, son liberales y son burguesas, son de esa conciencia al servicio del capital, porque lo más importante de todas estas gentes no es organizar una sociedad de tal forma que todas las actividades humanas, todas las actividades de producción de bienes y servicios están encaminadas a construir la vida física, las posibilidades de vida física, de una vida material, física, espiritual y social, aceptables, que lleguen aceptables, no, que sean, que realmente garanticen todas esas necesidades, todos esos derechos sociales a todas nosotras. Que no se quede a nadie, no dejar a nadie, a ninguna de nosotras por el camino. Entonces, esa manera, tener eso como la columna vertebral, el eje central sobre el que se va construyendo y se va edificando absolutamente todas las actividades humanas en la creación de bienes y servicios al servicio de nuestras vidas. Eso para nada les interesa, no tiene nada que ver ni con sus conceptos de la economía, ni con sus conceptos de la política, ni con sus conceptos de cómo se debe de organizar una sociedad, porque esta no es la única forma. Esta forma de arriba a abajo, jerárquica y piramidal, no es ni mucho menos la única forma, y es más, no solo no es la única, sino que es la más perversa para precisamente permitirnos a todas poder disfrutar de una vida digna, digna en cuanto a poder disfrutar de una manera efectiva y práctica de todos los derechos fundamentales para nuestra vida. Están recogidos en eso que llaman la legalidad vigente, en eso que llaman los tratados internacionales, empezando por el Tratado Internacional de los Derechos Humanos, firmado en 1948, cuando se firmó la Carta Internacional de los Derechos Humanos. Bueno, pues partiendo desde ahí, de esa configuración jurídica de derechos y los subsiguientes tratados, los pactos internacionales de derechos sociales y políticos y civiles, sociales y culturales, ambientales, en fin, hubo, como ya os expliqué, dos grandes fases de la firma de tratados, los derechos civiles y políticos y posteriormente los derechos sociales, culturales, económicos, y los ambientales están en ese diálogo ahora mismo, que nos enfrentamos a una crisis ecológica de magnitudes apocalípticas. Bueno, pues todo ese ordenamiento jurídico, el Tribunal Internacional de la Haya, el Tribunal de Estrasburgo, todo eso al final queda en una forma jurídica en donde las garantías jurídicas quedan en relación a nuestras vidas, quedan al margen, son pisoteadas en relación a la garantía jurídica que se ofrece
a las grandes corporaciones multinacionales y a la banca privada internacional. Estoy dándole vueltas porque no me viene la palabrita que emplean constantemente. Luego, si me viene, os la comento en relación a esto de las garantías, de la garantía jurídica. Ellos la mencionan de otra manera. Bien, a lo que yo iba. ¿Por qué yo salí ayer a la calle? Porque, por un lado, bueno, salí a la calle por esto, para reclamar esto, para exigir con el convencimiento de que no hay justicia, no existe democracia, no existe justicia, no existe dignidad sin que todos estos derechos sean aplicados de forma efectiva a nuestras vidas. Todo es parafernalia, todo es papel mojado, todo es una absoluta falacia. Es en realidad una absoluta falacia porque se garantiza la acumulación privada del capital. Ese es el objetivo fundamental, la acumulación privada del capital. Acumulación privada y concentrada y privada del capital. Ellos no entienden, no aceptan, sí lo entienden, racionalmente lo entienden, porque saben muy bien lo que están haciendo. Esto no es una cuestión de ¡ay, me equivoqué! Ahora veréis a muchos invocar el ¡ay, me equivoqué! No. Detrás de las decisiones y de las acciones que llevan a cabo hay una intencionalidad clara, hay una conciencia clara de cuáles son sus consecuencias. Bien, decían que, bueno, hemos oído todas eso, cuidado con los comunistas, que como lleguen los comunistas, bueno, ya si llegan los anarquistas ni os cuento, ya es el caos. La anarquía es el caos, dije, y grita. Pues si llegan los comunistas, os van a dejar sin casas, os van a dejar sin trabajo, van a adoctrinar a vuestros hijos, no se les adoctrina llevándoles a catequesis y haciendo la primera comunión y todas vestiditas de novias y de marineritos. A mí me vistieron de marinerito. Francia. Eso de adoctrinar a los niños. Bueno, que me he ido por completo, así que voy a respirar tranquilamente porque estamos en confianza y ya retomaré el hilo. Sí. Puigdemont, Artur Mas y Jordi Pujol son exactamente la misma canalla cortada por el mismo pelaje que Mariano Rajoy, que Soraya, que Rafael Catalá, que Zoido, que Dolores de Cospedal y que toda esa tribu y caterva mafiosa, que Felipe González, que Barrio Nuevo, que Alfonso Guerra, son el mismo pelaje que Pedro Sánchez, que Albert Rivera. Están todos cortados por el mismo pelaje. Os voy a decir una cuestión, que ya esto lo observáis, lo observáis realmente, todas y todos lo estáis observando. El patrón de conductas, el patrón de comportamientos, el patrón de acciones concretas de todos ellos, el mismo patrón de mentiras, el mismo patrón de sinvergüenzas, el mismo patrón de robo, el mismo patrón de utilizar todo ese poder que acumulan dentro del Estado para enriquecerse a sí mismos y para garantizarse a sí mismos un estilo de vida de lujo y de abundancia a sí mismos y a sus entornos familiares y de amigos. Están todos cortados por el mismo patrón. El mismo cinismo, la misma hipocresía, la misma falsedad, la misma mentira,
Hoy te digo una cosa, 3 minutos después te digo otra, al día siguiente le doy la vuelta a todo y ahora que digo que no vamos a aplicar el 155, que yo soy Pedro Sánchez, que tengo palabra, lo del 155 de la Constitución, el anular y disolver Cataluña, el Estatut de Cataluña y tal, pues eso no vamos a llegar a eso. No. Luego, sí, o llegan el Alfonso Guerra y el Felipe González diciendo que es que tenía que haberse aplicado mucho antes. Estos burgueses, estos niños, eran niños pijos burgueses en realidad. No sabían en sus casas, estos no supieron en sus casas lo que es pasar necesidad y si vivieron con necesidades, a Dios pongo por testigo que jamás volveré a pasar hambre. A Dios pongo por testigo que jamás volveré a pasar hambre. Y cogiendo el poder, se llenaron bien las alforjas y llenaron bien su vida. Ya os pasé en otro programa aquellas palabras de Felipe González, dando garantías verbales. Nosotros estamos en política para servir a los ciudadanos y a los intereses de la política. Saldremos del Congreso igual de desnudos que entramos. Saldremos del Congreso igual de desnudos que entramos. Valiente canalla. Pero canalla de ladrones, de sinvergüenzas, todos, están cortados por el mismo patrón. ¿Y sabéis qué es lo terrible? Que con Podemos pasa lo mismo. Con la gentuza de Podemos pasa exactamente igual. Están cortados por el mismo patrón de politiqueo. Están cortados por el mismo patrón de darse de puñaladas para quedarse con los sillones oficiales, con los puestos de estas jerarquías del Estado. Porque eso garantiza un vivir bien, un vivir muy relajadamente y que no nos falte de nada. Que no nos falte de nada. ¿Vale? Y luego entrando en estas artimañas de politiqueo que es que dan ganas de vomitar, ¿vale? Cuando, en fin, la casta dejó de existir, se convirtió en un ente abstracto, en una entidad abstracta, se fuman todas las líneas rojas, se hacen petas, cogen y se hacen petas con lo que son líneas rojas, lo que son líneas rojas, que no deben de traspasarse jamás, se hacen un peta y se lo fuman. A ver, voy a coger, que se me ha caído, pegado ahí un papelito que necesito tenerlo. Bueno, pues todos estos desgraciados canallas despreciables están cortados por el mismo patrón. Y ayer había que reclamar esos derechos fundamentales y reclamar el decidir sobre ellos, el decidir siempre, no en ese esperpento que son las elecciones. ¿Por qué os hablé el otro día en el vídeo? Tuve ese lapsus de decir 1917. Pues porque estamos viviendo el mismo patrón social, político y económico que marcó prácticamente las 4 primeras décadas convulsas del siglo XX, con sus guerras, sus matanzas. Bien, he recuperado otra vez para leer este libro, Historia del siglo XX, de Eric Hobsbawm. Es un tocho de libro, pero es un libro bastante interesante. Estamos en el siglo XXI, ya llegando a la segunda década del siglo XXI, y estamos repitiendo los mismos patrones sociales, económicos, políticos, que se dieron las mismas crisis del capital, las crisis del capitalismo. Y tal como el capitalismo resolvió sus crisis en la Europa occidental, en esta Europa que ahora dicen que quieren construir la Europa de los pueblos, pero es la Europa del capital, no tiene nada que ver la Europa de los pueblos
con la Europa del capital. Y están construyendo, llevan ya muchas décadas construyendo la Europa del capital, de la concentración y de la acumulación privativa de capitales. Y bueno, pues releyendo este libro, pues me salió lo de 1917, pero sí, parece como que estamos allá, en aquella época, en Europa, el auge de los fascismos. El fascismo es una de las herramientas más importantes que ha utilizado y que utiliza el capitalismo como elemento, como balsa salvadora del capital, el fascismo, y el acusar a otros. Bien, dice así en las primeras páginas introductorias: el principal interrogante al que deben dar respuesta los historiadores del siglo XX es cómo y por qué, tras la Segunda Guerra Mundial, el capitalismo inició, para sorpresa de todos, la Edad de Oro, sin precedentes y tal vez anómala, de 1947 a 1973, terminada la Segunda Guerra Mundial y llegando al momento de la conocida como crisis del petróleo, cuando los países de la OLP, Organización de Países Exportadores de Petróleo, la OPEP, y bueno, ahora no me quiero liar con las sopas de letras. Aquella crisis del petróleo que tuvo un desgarro importante en la economía de la Europa occidental, el mundo occidental de Europa y Estados Unidos, que culturalmente entra dentro de ese concepto de occidentalidad cultural. No existe todavía una respuesta que tenga un consenso general y tampoco yo puedo aportarla. Probablemente, para hacer un análisis más convincente, habrá que esperar hasta que pueda apreciarse en su justa perspectiva toda la onda larga de la segunda mitad del siglo XX. Bien, la onda larga, la onda corta es una manera de clasificación de los tiempos y de las eras que se establece en función de varios parámetros y paradigmas históricos. Tres pensadores económicos marcaron toda la historia del siglo XX. Tres grandes, por decirlo de alguna manera. Para mí hubo, en todo caso, dos grandes pensadores y un gran impostor lleno de rabia porque sus ideas y sus tesis económicas fueron descartadas. En fin, cuando se inicia las crisis del capitalismo durante el siglo XX, sabéis que el New Deal, disculpad, pero bueno, mi inglés es pésimo. El New Deal del presidente Roosevelt llevó a cabo y puso en marcha las ideas de John Maynard Keynes, lo que se conoció como el keynesianismo económico, las ideas económicas y políticas, porque vuelta a lo mismo, lo político es económico, lo económico es político, frente a las ideas de Carlos Marx. Carlos Marx, la revolución bolchevique, triunfó en octubre de 1917, eran ideas que se estaban pregonizando en toda la Europa occidental, y la revolución rusa, contra lo esperado, la revolución bolchevique, la revolución rusa, triunfó. Las ideas de Marx, de Engels, triunfaron en Rusia contra lo esperado, porque Rusia estaba realizando un gran cambio de lo que era la sociedad medieval a una sociedad occidental. Era una sociedad muy rural y muy enclavada dentro
de la Edad Media, mental, socialmente, económicamente, estaban prácticamente terminando su Edad Media a finales del siglo XVIII, principios del XIX, en una sociedad muy atrasada, muy atrasada. Y se esperaba que el marxismo triunfara pues en Alemania, en Francia, en Inglaterra, por supuesto muchísimo antes de que se diera una revolución popular en la Unión Soviética. Habiendo triunfado las ideas marxistas en la Unión Soviética, Roosevelt utilizó o dio pie a las ideas de Keynes, que fundamentalmente lo que aportaba era que el Estado tenía que implicarse en la economía, tenía que engrasar la economía cuando las empresas colapsaran, o no podían dejar el libre mercado sin regular. Habían observado que la desregularización absoluta de bancos, sobre todo de bancos, del capital financiero y de las empresas generaba crisis continuas y desde luego el Estado tenía que intervenir. Las ideas de Keynes era que el Estado tenía que intervenir inyectando capitales en la actividad económica para que el ciclo económico se mantuviera activo y no generar miles de millones de parados y de una situación calamitosa para la sociedad en general. Si bien Hobsbawm se planteaba por qué tras la Segunda Guerra Mundial, el capitalismo utilizó estas ideas, fue ni más ni menos que para contrarrestar la hegemonía del marxismo. Durante el siglo XX, una tercera parte de la población mundial, terminada la Segunda Guerra Mundial, estuvo bajo la influencia de las ideas marxistas y socialistas, de la economía socialista, en pro de una economía socialista. Y dos terceras partes pues, formaron el eje hegemónico de los Estados Unidos junto con la Europa occidental, y puestas en marcha todas estas ideas de Keynes y de inyección del capital público en la economía, de inyección del capital público en la economía de los estados al servicio del estado de bienestar, los estados al servicio del estado de bienestar, contrarrestaría las ideas revolucionarias del socialismo y del marxismo, del socialismo, como vamos, que pretendían enfrentarlas y contrarrestarlas. Mejor que mejoremos la calidad de vida de los trabajadores, que los trabajadores se puedan beneficiar en parte de la riqueza que ellos crean con su fuerza de trabajo, con su capacidad de trabajo. Mejor que les demos una parte de esos beneficios, que vía Estado reciban una educación pública gratuita, una sanidad pública gratuita, en fin, una prestación de jubilación, de incapacidades, mejor que vayamos cubriendo las necesidades de la vida de la gente. No vaya a ser que se nos vuelvan todos marxistas y nos cojan a los capitalistas y nos echen a todos al mar, nos metan en buques y nos hundan en el mar, o nos aten piedras de molinos al cuello y nos echen al mar. Bien, todo esto se acaba terminando con la caída del bloque soviético, con la caída de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, y tras la caída del muro de Berlín prácticamente en 1989-1990. Prácticamente las ideas de Keynes
son sustituidas por las ideas que ahora vamos a ver del otro economista que ha marcado las últimas 2 décadas del siglo XX y las primeras décadas del siglo XXI, pero que marca nuestras vidas, que tiene una influencia decisoria sobre nuestras vidas. Del libro que ya os he leído, en varias ocasiones os he leído alguna parte, Ética social de la vida hacia el bien común de la humanidad, un paradigma postcapitalista, de François Outard. La crisis de acumulación de los años 70. En el occidente industrializado, después de un desarrollo continuo desde el fin de la Segunda Guerra Mundial hasta los años 70, la situación empezó a transformarse. Hubo un descenso relativo de la tasa de crecimiento de la productividad que había sostenido el modelo keynesiano de la posguerra. En realidad, la producción acelerada de riquezas había permitido la distribución del producto social, la riqueza producida, entre capital, trabajo y Estado. Este último como garante de este pacto social. El pacto social, los contratos sociales, el contrato social de Rousseau, la Constitución, esa podrida que nos metieron ahí en el año 78, esa hipoteca basura como Constitución del año 78 que nos metieron. Tal concesión por parte del capital, es decir, aquí en este libro él se preguntaba cómo fue posible esa edad de oro que permitió el capitalismo en la Europa occidental y en Estados Unidos. ¿Cómo fue posible que se permitiera esto? Bueno, pues tal concesión por parte del capital fue debida a la presión social ejercida por las clases obreras de varios países. Una clase obrera consciente de su clase. Eran conscientes de que eran obreros y obreras. Una clase obrera consciente de su clase, no que perdió la conciencia de su clase creyéndose otra clase, la clase media burguesa. Tal concesión por parte del capital fue debida a la presión social ejercida por las clases obreras de varios países y también por la existencia de partidos comunistas importantes en Europa y finalmente de los países socialistas en el este del continente. Por otra parte, la alta productividad permitía un crecimiento permanente del pastel a distribuir e inevitablemente la reducción de este nivel del aumento tenía que transformar la situación. Era evidente que la productividad tenía sus límites, en particular en la producción industrial. Y todavía la transformación del trabajo por la informática y las comunicaciones estaba solamente en su etapa inicial. La informática, las comunicaciones, la robótica, que en los próximos 10-20 años va a dejar a millones de trabajadores sin puestos de trabajo. El neoliberalismo. Ya inmediatamente después de la Segunda Guerra Mundial, un trabajo teórico fue realizado por von Hayek y el grupo de Mont Pelerin, incluyendo, entre otros, a Milton Friedman. Von Hayek estaba totalmente opuesto al keynesianismo. Había aquí otro detalle que quería leeros literalmente, ¿vale? Para que lo tengáis en relación con todo esto. La crisis del capital productivo se desarrolló a nivel internacional como crisis clásica. La crisis de los años 80, las múltiples crisis que se han producido del capital. La crisis del capital productivo se desarrolló a nivel internacional como crisis clásica, es decir, de sobreproducción. Curioso que habiendo una sobreproducción de bienes y servicios, miles de millones de personas tengan que sufrir la pérdida de sus viviendas,
tengan que sufrir la pérdida de sus puestos de trabajo, tengan que sufrir la pérdida de su nivel estable de vida, de poder disfrutar de esa sobreproducción de bienes y servicios. El objetivo fundamental del capital es la acumulación en sí misma del capital. Bien, ¿cómo se gestó? ¿Cómo se gestó estas teorías, estas doctrinas neoliberales de Hayek, del grupo Montpellerin, del cual de Friedrich von Hayek fue su alumno aventajado Milton Friedman, cuyas ideas neoliberales se empezaron a aplicar en toda América Latina bajo el brazo ejecutor de dictaduras militares, como bien sabéis. Os recomiendo, si no habéis visto o no habéis leído el libro La doctrina del shock de Naomi Klein, vayáis a YouTube y veáis La doctrina del shock de Naomi Klein. Es exquisito, exquisito a la hora de entender y de comprender esta realidad actual que vivimos. Bien, estos señores, crearon lo que se dio en llamar las ideas de las reformas estructurales y económicas. Cuando nos hablan de importante las reformas estructurales y económicas, que ahora nos dicen que vienen de Europa, pero es que Europa lo que hizo fue, como el protocolo central de su actividad política y económica, adoptar las ideas económicas de este grupo, de Milton Friedman y sus prácticas que se resumen en 10 mandamientos, que son el consenso de Washington. Ya os he hablado, no os voy a detallar el consenso de Washington. El consenso de Washington, todos esos 10 mandamientos de reformas estructurales, económicas y políticas, de reformas, sirven como la base de la creación de la Unión Europea, ¿vale? Esos 10 mandamientos son los que constituyen el eje central sobre el que se asientan todas las prácticas políticas y económicas de la Unión Europea. Y en sus estatutos y en su tratado ya os he mencionado el artículo 119 y 123. El 119 dice: paralelamente, en las condiciones y según los procedimientos previstos en los tratados, dicha acción supondrá una moneda única, el euro. La definición y la aplicación de una política monetaria y de tipos de cambio única, cuyo objetivo primordial sea mantener la estabilidad de precios y sin perjuicio de dicho objetivo. Ya veis la estabilidad de precios que mantiene. El apoyo a la política económica general de la Unión Europea de conformidad con los principios de una economía de mercado abierta y de libre competencia. Esto del mercado libre desregulado, sin regulaciones, las menores regulaciones al mercado libre. El TTIP y todos estos tratados que nos están preparando en secreto y que ejercerán realmente la soberanía real. La soberanía real. Estoy buscando, que lo tenía por aquí, el artículo 123, que no tiene desperdicio, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. Lo vuelvo a repetir porque quiero unir. Yo creé 2 vídeos, uno sobre la Unión Europea y cómo nos manejan y otro sobre el consenso de Washington, pero es que están así. La Unión Europea se fundamenta sobre los cimientos ideológicos, económicos y políticos del consenso de Washington, que a su vez, están sostenidos y creados por las ideas de Milton Friedman,
de von Hayek, de toda esta gente, con el beneplácito del Fondo Monetario Internacional, del Banco Mundial y de la Fed, de la Reserva Federal de los Estados Unidos y, por supuesto, del gobierno de los Estados Unidos, del gobierno imperialista de los Estados Unidos de Norteamérica. Bueno, el artículo 123 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea dice: queda prohibida la autorización de descubiertos o la concesión de cualquier otro tipo de crédito por el Banco Central Europeo y por los bancos centrales de los Estados miembros, denominados en lo sucesivo bancos centrales nacionales, en favor de instituciones, órganos u organismos de la Unión, gobiernos centrales, autoridades regionales o locales u otras autoridades públicas, organismos de derecho público o empresas públicas de los Estados miembros, así como la adquisición directa a los mismos de instrumentos de deuda por el Banco Central Europeo o los bancos centrales nacionales. Esta es la consecución del mayor robo, junto con los 10 principios del consenso de Washington, que ya os los expliqué. Entonces quiero que entendáis que las doctrinas económicas de la acumulación privada del capital por encima de cualquier cosa, por encima de todo, por encima de la vida de las personas, está así asentada, como los firmes cimientos sobre los que se sostiene todo lo que llaman el Estado de Derecho, la legalidad vigente, las garantías de la seguridad jurídica. Esa es la palabrita, ¿os acordáis que os decía? Bien, la seguridad jurídica de la banca privada internacional, la seguridad jurídica de las empresas multinacionales. Eso es lo que está por encima, muy por encima de nuestra seguridad jurídica como personas, de la seguridad jurídica de nuestros derechos. Eso es lo que han quebrado, así, a puñetazos. Eso es lo que se quebró ayer también. Muchísimas personas salimos a la calle porque la seguridad jurídica de nuestros derechos sociales se golpea con porras en cada desahucio, se golpea con porras en cada ERE, en cada despido. En este país se ha despedido mediante ERE a trabajadores en empresas que estaban generando beneficios, pero además querían generar mucho más beneficios. Y todos los grandísimos hijos del puteros, hijos de puta, todos los grandísimos hijos de puta, Felipe González, Juan Carlos de Borbón, José María Aznar, Mariano Rajoy, Felipe VI, todos estos, todos y sus tribus, todas sus tribus, porque estos son las cabezas, Pedro Sánchez, las cabezas de las instituciones, los que empezaron hace 40 años y los que les han ido cogiendo el relevo. Esto es una carrera, ¿vale? Una carrera. Entonces, es una carrera de relevos, donde unos se han ido dando el relevo, pero manteniendo los principios del consenso de Washington, los principios neoliberales, donde el capital, la acumulación privada del capital, está por encima de nuestras vidas, por encima de los derechos sociales y económicos que deberían de ser una garantía efectiva en nuestras vidas. Pero estos que empezaron con las privatizaciones, el Felipe González, el Barrio Nuevo, el Rubalcaba, el Alfonso Guerra, estos que empezaron con las privatizaciones de las empresas públicas que generaban beneficio, porque se trata de privatizar los beneficios y socializar las pérdidas. Estos que empezaron, y les continuaron los otros, les continuó el Aznar y sus tribus, y al otro, pero vamos, Mariano Rajoy ya estaba ahí, iban ahí, a la carrera, montados en el caballito, tranquilamente, ahí, venga, venga,
A ver, que manda buen relevo. ¡Qué bien! ¡Viva la democracia! Soy un demócrata convencido además. Bueno, pues todos estos lo que garantizan con las porras, con las porras de esos perros uniformados y armados a sus órdenes, obedientes a sus órdenes, lo que se garantiza es la seguridad jurídica de la mayor infamia a toda la humanidad, del robo de nuestras vidas. Y como ya he explicado en otros vídeos, mi vida, mientras que yo esté vivo, la vida, yo no tengo hijos, pero vuestros hijos, la vida de vuestros hijos, la vida de los hijos de vuestros hijos, la vida de los nietos de vuestros nietos, sirve como el marco de garantía, como el marco permanente de garantía del pago de intereses de por vida a la banca privada internacional, a la banca privada internacional, que al mismo tiempo es la que sostiene financieramente a todas esas grandes corporaciones y multinacionales, de hecho están imbricados. Quiere decir, si empezáis a investigar quiénes son los mayores accionistas de los bancos y quiénes son los mayores accionistas de las multinacionales, los accionistas, los que tienen sus miembros en los consejos de administración de los bancos y de las multinacionales, veréis que las acciones están así, intercambiadas, que son una unidad compacta. Y veréis que toda la clase política, esos hombres a los que respetáis, esos demócratas a los que respetáis, esos demócratas en los que confiáis, a los que habéis confiado vuestras vidas, están en los consejos de administración de aquí. Están en los consejos de administración o como asesores privados, como influencers, como asesores privados, como la influencia, y como los mediadores en sus negocios, ¿vale? Si no tienen, y además, así, nadando así con ellos, a pleno pulmón, mientras que nuestras vidas, cada día, se degradan, y se degradan, y se degradan. Y como escribía un compañero ayer, el copago sanitario de que los ancianitos, lo he visto en la farmacia, llegar ancianos que les pedían dinero porque el cupo tenían que pagar. Tenían que pagar. Bueno, pues ir al médico de cabecera ya es estar a tiempo, ya nos van a cobrar. Empezarán por 1 euro, subirán a 5, después a 10, cada consulta al médico de cabecera. Y si vais a especialistas y os tenéis que hacer pruebas del especialista por cada prueba, también os van a cobrar, nos van a cobrar. Ellos, da igual, tienen las alforjas llenas. Tienen las alforjas tan llenas que podrían vivir 100 vidas completas de opulencia y lujo. 100 o 100.000 vidas completas de opulencia y lujo. Vuestros demócratas, vuestros representantes. Lo de ayer, del referéndum, fue un paripé, sí. Fue un paripé entre dos personajes cortados por el mismo patrón. Dos personajes criminales, sinvergüenzas, cínicos, hipócritas, falsos, interesados solo en ellos mismos. Y desde aquí os quiero decir una cosa a todas las obreras y obreros de Cataluña. Esos 5 millones de euros que le han pedido de fianza, no pongáis ni un duro, ni un céntimo. La oligarquía financiera catalana se ha robado vuestras vidas y tiene tanto dinero acumulado en sus paraísos fiscales, en sus cuentas en Suiza, o en las Islas Caimán, o en las Barbados, o en Panamá, o en tantas otras, tienen tanto dinero que lo que les han puesto de fianza es la calderilla que tú tienes para comprar el pan. Así que, trabajadoras y trabajadores, no os dejéis engañar por estos
hijos de puteros cínicos, por ninguno, por ninguno. Ayer la gente salió a la calle y yo no sé cuántos, yo sé que hubo, todas las compañeras y compañeros de la CUP, de las CUP en Cataluña, lo tienen clarísimo. Lo tienen, pero meridianamente claro. Vamos, meridianamente no, completamente claro. Saben lo que buscan, saben cuál es la realidad de la sociedad en la que estamos viviendo, las mentiras que nos meten por esos medios de intoxicación que crean, con ellos crean el pensamiento. Ayer, ya conforme me iba retirando, llegaba una pareja y se preguntaban, una pareja de chavales jóvenes, pero no tan jóvenes, o sea, de unos 25 o 30 años, y le preguntaba el uno al otro, oye, ¿esto es antiespañolista o españolista? Esta manifa se lo preguntaba el uno, ¿tú qué crees? ¿Que estos serán antiespañolistas o proespañolistas? A ese grado, razona, reflexiona la gente. Vamos, con las palabras que ya les han puesto, con las ideas que ya nos implantan por los medios de intoxicación masivas, los tertulianos, los pregoneros y los profesionales de la política. Vamos, llevo ya 51 minutos, menuda charla que os estoy dando, hoy día 2. Pero quiero que veáis la importancia de la repetición de los patrones, tanto los del pasado, en el presente, actualmente, y hacia dónde caminamos, que es hacia un capitalismo tan salvaje, que desprecia tanto nuestras vidas, que cuando queráis tomar conciencia va a ser, pero que muy tarde, y puede que algunas de nosotras ya nos hayan quitado el medio. Y a ver quién sale a luchar por todas vosotras y por todos nosotros. En realidad es una lucha personal, es algo en lo que cada una y cada uno de nosotros deberíamos de estar implicados y tomar conciencia de verdad. Yo sé que, bueno, la inmensa mayoría de los que y de las que me seguís lo sabéis y estáis ahí. La importancia es ver la relación íntima entre acontecimientos en el tiempo, entre paradigmas políticos y económicos y entre los personajillos y personajes que los publicitan y viven de ellos. O sea, verla cómo encajan perfectamente los unos en los otros. Cómo está íntimamente relacionado lo que la doctrina económica y política de Europa con las doctrinas del consenso de Washington, que a su vez son las doctrinas del neoliberalismo capitalista salvaje, donde ya no necesitan el estado del bienestar. ¿Sabéis por qué? ¿Por qué no necesitan el estado del bienestar? Porque las resistencias fundamentales sobre las que se asentaban las ideas socialistas se quebraron. Habría que reflexionar mucho y ver qué es lo que hizo que las ideas socialistas no triunfaran como modelo de vida. Yo lanzo una idea, y es que compitieron con el capitalismo desde los paradigmas del capitalismo, ¿vale? Renunciaron a la auténtica esencia de la solidaridad, del apoyo mutuo, de la creación de todos esos bienes y servicios por y para la vida. Y no había que competir con el capitalismo dentro de sus presupuestos ideológicos de acumulación privada del capital, de sobreproducción de bienes y servicios. Y si esa sobreproducción de bienes y servicios se daba, es que había una garantía de permanencia
para cuando la naturaleza fallara. Y ahora quiero rescatar aquí, veréis, mi vida personal, pues no sé, es una vida compleja. En el pasado de mi vida, en mi primera juventud racional, yo dediqué muchos años al estudio de un libro particular, un libro peculiar, la Biblia. Y tengo muchas Biblias, tengo más. Tengo, por ejemplo, la versión popular, tengo la nácar colunga, así como la católica oficial. Está la Biblia de Jerusalén y la nácar colunga, la Biblia nácar colunga, como la versión oficial de la Iglesia Católica. A ver si os muestro aquí que esta es la nácar colunga. Y tengo la Reina Valera, la versión de los protestantes, de los evangélicos y tal, la Santa Biblia, la versión Reina Valera. Yo dediqué muchos años de mi vida a estudiar cada día, yo leía la Biblia cada día. La Biblia, para los que no lo sabéis, es un libro escrito por encargo. Fue escrito por encargo de un emperador romano que se llama Constantino, ese que nos cuentan el mito y la leyenda, que vio la cruz y por este signo vencerá. Bueno, este tipo, que era un hábil político en eso que se llama estadista, observó que frente a un imperio totalmente dividido, había un nexo común en todas las regiones de influencia donde estaban asentados un imperio romano a punto de, y observó que esa nueva religión era pues una que llamaban cristianos, que también estaban divididos entre ellos. O sea, había diferentes sectas religiosas del cristianismo. Secta es separar, sectare, separar, romper. Bueno, pues había diferentes puntos de vista. Estaban los gnósticos, que para mí son los que más respeto me pudieran merecer, porque tenían muy claro que no necesitaban ninguna autoridad de nadie, para nada, que les bastaba con la asimilación de un humanismo, de una manera de entender la vida y de entender incluso no al Jesús Dios que nos pintó, que nos pintan aquí en estos libros, en la Biblia, sea cual sea la versión. Yo tengo 18 ahí en casa. Os he enseñado tres fundamentales. Por cierto, que si leéis, hay un proverbio muy interesante que viene al hilo de estos tiempos de sufrimiento, de angustia y de desesperación de miles de millones de personas a nivel planetario. España no es más que... En España estamos viviendo las consecuencias de lo mismo que están viviendo en otros muchísimos países. Y dice que cuando los malvados gobiernan, la gente sufre. Cuando los inicuos, los malvados, los seres despreciables gobiernan, la gente sufre. Hay una relación directa, íntima, entre cómo vive la gente de un pueblo gobernado por sus gobernantes. Si la gente sufre, si el pueblo sufre, es que estos son unos hijos de perra. Sus madres no sé si serán, pero debieron de reventar en los vientres de sus puñeteras madres antes de venir de haber nacido aquí en la tierra, para jodernos la vida a todas y a todos, con sus ideas, con sus prácticas, con sus dogmas y con sus teologías. Porque el neoliberalismo no es ni más ni menos que una teología política de dogmas en torno a un fin. Tienen un único fin, la acumulación privada y concentrada del capital. Cuanto más grande sea esa acumulación privada y concentrada del capital,
más satisfechos están, más han logrado sus objetivos. Pero es que al lograr esos objetivos, miles de millones de personas vemos nuestras vidas completamente degradadas, completamente destruidas, llevadas a la miseria, llevadas completamente a la miseria. Estas son las razones fundamentales por las que deberíamos de salir a la calle y cambiar los paradigmas y las lógicas de este sistema. Y esto que llaman democracia, que no es otra cosa que una mafio-mamocracia, esto no tiene nada que ver. Tiene mucho que ver con la democracia griega, la democracia de las élites, ¿eh? la democracia de las élites, con esclavos. O sea, cuando surgió la democracia, los demócratas tenían esclavos trabajando en sus campos y cuidando de sus animales. Esclavos y esclavas. Y ellos se dedicaban a la literatura, a la poesía, a la música, a las ciencias. Ellos se dedicaban a eso. O a gobernar, porque eran los más capacitados para gobernar. Pero se alimentaban, se vestían, escuchaban la música, se alimentaban, se vestían y en sus tiempos de ocio y disfrutaban del trabajo de los esclavos, del trabajo de las esclavas. Eran esclavos y esclavas, al servicio de todos estos. No ha cambiado ni un ápice, ni un ápice, ni un ápice. Cierto que ha habido una edad de oro, de aproximadamente 30 años, terminada la Segunda Guerra Mundial y llegado a 1973 en la Europa Occidental y en Estados Unidos. Que lo que era la Guerra Fría, lo que nos han enseñado que era la Guerra Fría, fue una guerra muy sangrienta, fue una guerra sangrienta, feroz, terrible en América Latina, en Asia, en África, América Latina y Asia se desangraba con las armas de los beligerantes de la llamada Guerra Fría, que era el enfrentamiento de dos bloques antagónicos y opuestos. Y el empleo de todos esos recursos por parte del bloque socialista debilitó mucho y sirvió también mucho. Pero bueno, aquí tenían el capitalismo, el bloque capitalista hegemónico de Estados Unidos y de la Europa Occidental, que tenían que imponer su idea de capital. Y aquí las clases trabajadoras, los trabajadores, las esclavas y los esclavos asalariados, en un periodo de 30 a 35 años, perdieron su conciencia de clase, perdimos nuestra conciencia de clase, yo perdí mi conciencia de clase y me creí clase media, una clase privilegiada burguesa. Bueno, llevo 1 hora y 3 minutos, buena chapa, este vídeo supera en tiempo todos los que he hecho, estamos a 2 de octubre y quiero terminar con una reflexión, que ya lo he dicho muchas veces. Si no hacemos una huelga general indefinida, si no nos acordamos de lo que hicieron nuestros abuelos y nuestros bisabuelos para conquistar lo que nos han arrebatado, no hay futuro, no hay futuro. Nuestro futuro será terrible, terrible. Ya es nuestro presente, ya es terrible nuestro presente, el presente de una clase trabajadora que después de su trabajo todavía no puede vivir con dignidad, porque sus salarios son de miseria, y mientras que tengamos arroz para comer y agachar las orejas, y bueno, la inmensa mayoría con esa frase muy de este Hispanistán, virgencita que no me toque, virgencita que no me toque. Y ahí están
todas las clases sociales de rebaños, de borregos amaestrados. O hacemos una huelga general indefinida que los sindicatos, comisiones obreras y UGT ni van a secundar, ni van a apoyar, ni van a iniciar, ni va a iniciar Podemos, ni mucho menos el PSOE, porque no están por esa labor, no están por la labor de la decencia y de la dignidad social, humana y política, están en las lógicas del politiqueo. Sin esa huelga general indefinida, seguiremos balando como rebaños en sus borregos y al son que ellos marquen. Yo ayer fui a la Puerta del Sol, pero fui a la Puerta del Sol sabiendo muy bien por qué iba. Salud y anarquía, compañeras y compañeros, amigas y amigos. Y un besito y un abrazo. Que los abrazos necesitamos muchos abrazos. Cuidaros mucho. Fuerza.